Empezamos en 30 segundos. Estamos para empezar la actividad. Muy buenas noches. Muy complacido de volver con nuestras actividades académicas para el año 2023. Hoy se conmemora el Año de la Salud Renal para Todos, con énfasis en prepararse para lo inesperado, apoyando a los vulnerables. Hoy tenemos una conferencia magistral dentro de las actividades del Día Mundial del Riñón. Durante el día tuvimos muchas actividades, ya sean presenciales o a través de webinars, y sobre todo la de despistaje, la de campaña y de capacitación. Voy a dejar con ustedes, para continuar nuestro programa anual de la Sociedad Peruana de Nefrología, a la doctora Jessica Bravo y al doctor César Loza, que estarán a cargo de la actividad de hoy día. Adelante. Buenas noches, bienvenido doctor Loza. El doctor Loza va a disertar el día de hoy sobre enfermedad renal crónica, una pandemia latente en el Perú. El doctor Loza es nefrólogo, profesor principal de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, fue mi profesor. Es coordinador temático del área de enfermedades renales de la CDC del MINSA. Es coordinador del centro asociado de la red Cochrane Iberoamericana en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es past presidente de la Sociedad Peruana de Nefrología y es past vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología. Bienvenido, doctor Loza. Muchas gracias. Entonces, ¿puedo compartir, no? Sí, doctor, por favor. Okay. Muy bien. ¿Se ve las imágenes? Sí, doctor, no hay problema. Perfecto. Muchas gracias, Jessica. Bueno, vamos a discutir, como todos los años, el problema de la enfermedad renal crónica en el Perú. Esta vez, miremoslo como un problema de salud latente, ¿no? Solamente para recordar, es que sabemos que un riñón debe funcionar 100%. Eso es lo normal. Pero por múltiples, vamos a decir, enfermedades, es que el riñón deja de funcionar, ¿no? O sea, de un 100%, su función disminuye a un 90%, 80%, 70%, 60%, 50%, 40%. Y sabemos que cuando ya funciona un 30% es cuando el paciente empieza a sentir muy sintomático. Antes de que pierda el 30%, puede que el paciente tenga un poco de hipertensión, puede tener orinas espumosas, puede tener nicturia, ¿no? Pero ya por debajo del 30%, el paciente se vuelve muy sintomático. Tiene muchas complicaciones que pueden ser realmente fatales. Si sigue disminuyendo la tasa de filtración glomerular o la función renal, llegamos hasta un 10%. Ese momento es donde el paciente tiene que ingresar, ¿no? O sea, el riñón tiene que ser reemplazado. Y felizmente, nosotros los nefrólogos tenemos la fortuna de que el riñón, le damos la opción al riñón de ser reemplazado hasta por 3 modalidades. La diálisis peritoneal, la hemodiálisis. Estos dos tratamientos pueden rescatar la función renal hasta un 20%. O sea, ese paciente puede vivir con diálisis peritoneal, con hemodiálisis, como si tuviera un 20% de tasa de filtración. Pero fíjense el trasplante. El trasplante el paciente puede vivir trasplantado con una tasa de filtración equivalente a un 60 hasta un 100%. Entonces, acá ya están ustedes viendo la primera diferencia. Lo importante que es el trasplante para un paciente. Ya todos ustedes conocen la definición de la enfermedad renal crónica. Es cuando el riñón, ¿no? Tiene alteraciones en la estructura y en su función renal. O sea, hay daño estructural y
y eso repercute en la función renal. Si es más de 3 meses, ya estamos hablando de enfermedad renal crónica. Pero lo que hay que entender es que es una condición irreversible. ¿Por qué la enfermedad renal crónica es un problema de salud pública? Primero, la enfermedad renal crónica es una enfermedad epidémica. ¿Por qué razón? Porque se estima que 850 millones de personas en todo el mundo tienen algún grado de enfermedad renal. Y fíjense, la enfermedad renal crónica está causando cerca de 2.4 millones de muertes por año. Y actualmente en el mundo se está convirtiendo en la 6ª causa de muerte y de crecimiento bastante rápido. Se dice que 1 de cada 10 personas en el mundo va a desarrollar una enfermedad renal crónica en el lapso de toda su vida, que es invariablemente irreversible y progresiva en la mayor parte de los casos. La carga mundial de enfermedad renal crónica está aumentando. Y se prevé que la enfermedad renal crónica se convierta en la causa más común de años de vida perdidos, que vamos a ver después el concepto a nivel mundial. Si la enfermedad renal crónica permanece sin control, o sea, y si la persona afectada sobrevive los estragos, estamos hablando de las complicaciones cardiovasculares y otras complicaciones de la enfermedad en la fase prediálisis. Si sobrevive a los estragos de estas complicaciones, ¿no? En la fase prediálisis, puede llegar a diálisis. O sea, puede llegar a falla renal crónica terminal, donde el paciente necesariamente tiene que tener una terapia de reemplazo renal, diálisis o trasplante. Y el otro punto importante por la que es un problema de salud pública es que la enfermedad renal crónica es una de las principales causas de gasto sanitario catastrófico. Los costos de la diálisis y el trasplante, fíjese, en todas partes del mundo consumen entre el 2 y el 3% del presupuesto sanitario de los países. Fíjense, de los países de ingresos altos. Y se lleva un poquito en los países de menos desarrollo. Fíjese, en los países que tienen menos recursos, ya se imagina usted los problemas que pueden tener. Por esta razón, pues, que la enfermedad renal crónica se convierte en una carga global. Y es un importante problema de salud pública en muchos países. Acá tenemos la prevalencia global de enfermedad renal crónica. Del estadio 1 al 5 se estima en 13.4%. Esto ya está bastante bien definido. Del estadio 3 a 5 en 10.6%. Acá tenemos los diferentes estadios con su prevalencia. Y si ustedes ven acá, fíjense, la prevalencia global. Estadio 1, estadio 2, estadio 3. Y fíjense cómo cae la prevalencia estadio 4 y estadio 5. Ustedes dirán, ¿por qué cae? ¿Porque se curaron las personas, se curaron los pacientes? No. Esto se cae por las muertes de causas cardiovasculares. Miles y millones de personas caen acá. Son pocos los afortunados que van a llegar a estadio 4, estadio 5. Porque la mayor parte se van a morir acá por complicaciones cardiovasculares. Es decir, accidentes cerebrovasculares, enfermedad cerebrovascular e infarto. Hay un indicador que mide la pérdida de salud en la población. ¿No? Fíjese, para una población, ¿qué significa perder la salud en una población? Significa que un paciente o se muere o se queda discapacitado. Entonces, ¿cómo yo mido esa pérdida de salud en la población? Con la medida de cada enfermedad que son los DALYs. ¿Qué significa? Que son los años vividos con discapacidad. A eso lo tengo que sumar los años vividos o los años perdidos por muerte prematura. Y si vemos esta condición acá, para entender un poco este concepto, que es muy importante cuando valoramos la insuficiencia renal crónica. Este es un paciente, nace acá, fíjense, y puede llegar a los 50 años. A los 50 años este paciente entra a diálisis, ¿no? Entra a diálisis. Y fíjense
a los 60 años fallece. ¿Qué quiere decir? Que ha vivido 10 años en diálisis. Esos 10 años, ¿cómo lo ha vivido? Discapacitado. Pero este paciente que nació acá debió vivir hasta los 85 años, pero falleció a los 60 años. Entonces, estos de acá, estos años, son años perdidos por muerte prematura. Entonces, este paciente, fíjese, vivió 25 años, 10 años discapacitado y falleció prematuramente. O sea, 25 años de muerte, o sea, perdió 25 años por muerte prematura. Por lo tanto, los DALIs de este paciente serán 35 DALIs. ¿Y qué pasó con este paciente de acá? A los 40 años tiene un accidente de tránsito, fallece. Este paciente llegó a vivir hasta los 85 años. Fíjense, por un accidente de tránsito, falleció a los 40, dejó de vivir 45 años. Es decir, este paciente vivió 0 años con discapacidad, pero 45 años se perdió por muerte prematura. Tiene 45 DALIs. Entonces la pregunta es, ¿cómo la situación de un paciente con falla renal crónica? Este es el problema. El paciente con falla renal crónica nos hace vivir un tiempo discapacitado y le olvida la muerte prematura. Y acá está, fíjense, ¿qué es lo que pasa? Estos son los DALIs por 100.000 de población y DALIs por millón de población. Este es el año 1990 y el 2017. Y acá está por grupo etario. Los jóvenes, los niños y los adultos. Y fíjense ustedes lo que representa la diabetes y la hipertensión como causa de carga de enfermedad en los pacientes con insuficiencia renal crónica. Y en las Américas, las enfermedades renales, ¿no? Pierdes, vamos a decir, 557 años de vida perdidos por cada 100.000 de población. Esto es la carga de enfermedad, lo representa la enfermedad crónica en las Américas. ¿Qué pasa con el Perú para el año 2022? Tenemos 33 millones de habitantes, casi 34. El 80% de los peruanos viven en las zonas urbanas y el 20% en las zonas rurales. Estamos con un proceso acelerado de envejecimiento. Cada vez tenemos personas de mayor edad. Fíjese, mayor de 60 años, casi un 20%. Población mayor de 80 años, un 2%. Y la expectativa de vida, la esperanza de vida en el Perú ha mejorado. Las mujeres pueden vivir hasta los 80 años, los varones hasta los 74 años más aproximadamente. Esa es la esperanza de vida. Eso ha mejorado en la población. Y tenemos un saldo positivo, fíjense, de nuestra población, de esos 33 millones, 1.450.000 migrantes. 1.450.000 migrantes. Que representa el 4.3% de nuestra población. Usted se imagina esta población migrante en Perú, ¿qué necesita? Agua, luz, vivienda, alimentación y salud. El 10% de estos migrantes, que estamos hablando más o menos de algo de 145.000 migrantes, van a tener enfermedad crónica que tienen que recurrir a los servicios. Y el 0.1% que estamos hablando de 1.450 migrantes que deberían estar en diálisis. Son 1.450 migrantes. No sé cuántos están en diálisis. Eso sería un bonito trabajo de investigación. Veamos el tema de los recursos humanos para atender la enfermedad renal crónica. Acá tenemos, fíjense, los recursos humanos a nivel global, en diferentes países. En Latinoamérica, por ejemplo, acá reporta 15 nefrólogos por millón de población. Casi 2 nefrólogos se están formando, están entrenando por millón de población. Acá hay dietistas, patólogos, laboratoristas, trabajadores sociales, farmacéuticos, coordinadores sociovasculares. Vamos a verlo mejor. Fíjense, los recursos humanos para atención de la enfermedad renal crónica. Para atención de la enfermedad crónica. Nefrólogos, nutricionistas, patólogos renales, técnicos de laboratorio, asistentes sociales, farmacólogos.
coordinadores para el acceso vascular, enfermeras en entrenamiento, psicólogos, coordinadores de trasplantes renales, enfermeras de diálisis, técnicos de diálisis, médicos de atención primaria. Todo este es el equipo que es el recurso humano que tiene que atender a los pacientes con enfermedad renal crónica. Acá vemos en el año 2016, Perú está de amarillo. ¿Qué significaba? Que tenía entre 5 a 10 nefrólogos por millón de población. Los verdes son los que tienen más de 15 nefrólogos por millón de población. Actualmente, ¿qué pasa con los nefrólogos en el Perú en el año 2022? Tenemos, fíjense, en el Perú, nefrólogos activos, 550 nefrólogos activos. Obviamente acá, con todo respeto, 34 fallecidos y 8 nefrólogos en la parte administrativa. Tenemos 16 nefrólogos por millón de población. O sea, hoy, el año 22, deberíamos estar pintadito ya de verde. Y estos son los nefrólogos por regiones. Fíjense, en Lima, 318 nefrólogos, Arequipa 50, Trujillo 40, Chiclayo 40, Callao 24, Cusco 22, Piura 19, Huancayo 10, Ica 10, Huánuco 10 y así va. ¿No? Vamos a ver de total 592. De estos 592, 550 están activos. ¿No? 550 nefrólogos están activos en todo el Perú. En Lima, Callao, fíjese, hay 342 activos. En las regiones 238, en Lima provincias 5. Y vemos acá donde no hay nefrólogo. Fíjese cómo ha cambiado el escenario. Acá, Amazonas, Cerro de Pasco y Huancavelica. Recuerden esta imagen, donde no hay nefrólogos. Ahora, ¿qué estamos viendo acá? Fíjense, los nefrólogos activos son los que están de este color un poco gris. Los azules son los requerimientos, la necesidad de nefrólogos. Y el rojo son las brechas. Esta es la brecha de requerimiento de nefrólogos en base a la demanda estimada de pacientes con IRC en terapia de diálisis. O sea, según la demanda estimada, no observada. O sea, si nosotros ahorita atendíamos a todos los pacientes con enfermedad crónica en terapia de diálisis, ¿no? En estos momentos, en este escenario, estas son las regiones donde hay exceso de nefrólogos. Estas son las regiones donde faltan nefrólogos, porque fíjense las brechas. Estos son los requerimientos. Esto es lo que hay. El gris es lo que hay. Y el rojito es la brecha. Acá faltan nefrólogos. ¿Oh? Faltan nefrólogos. Actualmente, ¿qué es lo que está pasando actualmente? Acá no hay nefrólogos. Apurímac, Amazonas, Huancavelica, no hay nefrólogos. Y fíjense, en Lima, esta es la cantidad de nefrólogos activos. Esto de acá sería el exceso de nefrólogos. O sea, ya estamos en el Perú con un exceso de nefrólogos. En Arequipa, fíjense, hay la cantidad de nefrólogos y el exceso de nefrólogos. Igual en Trujillo, en el Callao. Ya tenemos exceso de nefrólogos. ¿Cuántos nefrólogos pediatras tenemos? Acá, 22 especialistas y 11 subespecialistas. ¿En dónde están? En estas regiones. Trujillo, Iquitos, en Lima hay 16 nefrólogos pediatras, 7 son subespecialistas. Eso pasa con los recursos humanos, con los nefrológicos, ¿no? O sea, con los nefrólogos. Y vean ustedes en qué regiones no hay nefrólogos. Veamos un poco el análisis de la mortalidad por insuficiencia renal en el Perú. Vean este cuadro. Acá son pacientes que tienen albúmina negativo, o sea, tienen normoalbuminuria. Fíjense, en estos pacientes que no tienen aparentemente daño renal, fíjese, si tienen insuficiencia renal sin proteinuria, según va incrementando el estadio, fíjese, los eventos cardiovasculares. Este es el riesgo de eventos cardiovasculares. Este es muerte por eventos cardiovasculares. Fíjense, en pacientes normoalbuminémicos. Y esta es la mortalidad. ¿Qué pasa con el paciente
contiene microalbuminuria. ¿Qué pasa con los eventos cardiovasculares? Conforme se va incrementando, se va ascendiendo, o sea, se va reduciendo la tasa de filtración. El riesgo de eventos cardiovasculares se va incrementando. Y fíjense el riesgo del estadio 5. La mortalidad cardiovascular, fíjense, el riesgo desde estadio 3 al estadio 5. La mortalidad por todas las causas, fíjense, desde estadio 3, cómo se va incrementando el riesgo. Y esto es lo que tiene macroalbuminuria. Perdón. ¿Qué pasó? Dejo compartir. Eso es lo que tiene macroalbuminuria. Y fíjense, desde temprano, desde estadio 3A, cómo se incrementa el riesgo de eventos cardiovasculares, de mortalidad por eventos cardiovasculares y por mortalidad de todas las causas. Fíjense la importancia que tiene los niveles de albúmina en orina, la macroalbuminuria y la microalbuminuria. Conforme se va reduciendo la tasa de filtración glomerular, incrementa tremendamente el riesgo de muerte. ¿Qué ha pasado en el Perú? Acá hay un momento histórico, en el año 2007. Acá la tasa de mortalidad se va incrementando. En 2007 hay un bache, empieza a disminuir. ¿Por qué razón? Porque acá, en 2007, se autorizó el financiamiento de todas las terapias, por el FISAL, por el CIS, hemodiálisis espiritual y trasplante. Y empezó este descenso en la mortalidad. Esta es la mortalidad por insuficiencia renal, que es C10 del N17 al N19. Eso es insuficiencia renal, si lo vemos en el C10. Fíjense, del año 2017 al 2021. Estos son todos los pacientes con insuficiencia renal. Fíjense la mortalidad. De total fallecidos, ¿qué porcentaje han fallecido con insuficiencia renal? 7%, 8%, 8%, 6%. Acá llegó la pandemia del COVID. Se incrementó un poco las muertes por IRC, predialis, IRC 5, y lo interesante es qué pasó con la falla renal aguda. Se incrementó la falla renal aguda. Y vean acá cómo es que desde enero de 2017 a noviembre de 2021, cómo se va incrementando el número de fallecidos por N17 a N19. Y acá se puede ver el bache 2019. Empieza la pandemia, la tasa de mortalidad, cómo se dispara, ¿no? En la pandemia del COVID. Y vemos acá, por ejemplo, durante la pandemia del COVID. Este azul son los muertos esperados por falla renal aguda. ¿Qué pasó durante la pandemia de COVID? Estos son el exceso de muertes por falla renal aguda. Estos son los que tienen falla renal crónica terminal, los que debieron morirse. Pero fíjese cuántos murieron durante la pandemia de COVID. Todo esto de acá son los excesos de muertes en los pacientes con insuficiencia renal relacionados al COVID. El mayor impacto del COVID ha sido la injuria renal aguda. O sea, la mayor cantidad de exceso de muertes ha sido por falla renal aguda. Por lo tanto, ojo, también es un problema de salud pública en nuestro país. La insuficiencia renal aguda, no olvidemos. Veamos la enfermedad renal crónica, estadio 5 en el Perú. Recalcar que es un problema de salud pública también en el Perú. En la fase terminal se atiende a muy pocos, a muy altos costos. Fíjese, en el Perú los costos de tratamiento se estima que representan el 6% de los gastos de salud en e-salud. Más del 60% del dinero en el FISAL se va para pagar, a subvencionar la terapia de hemodiálisis, diálisis peritoneal y trasplante. No tenemos datos de prevalencia, incidencia de demanda y demanda atendida formal. Todos los datos que tenemos son datos estimados. Fíjense, la carga de enfermedad que representa en el Perú, las enfermedades no transmisibles. Acá están las enfermedades transmisibles y acá están las siguientes lesiones. Pero esto no lo miramos. No lo miramos en el Perú. Lo que representa las enfermedades no transmisibles como carga de enfermedad. Acá está la hipertensión, la diabetes, cáncer, ¿no? Y la insuficiencia renal crónica. Están acá, ¿no?
El problema de Perú ya es esto. Ya esto se está reduciendo. Y acá tenemos la insuficiencia renal crónica como carga de enfermedad. Fíjense cuántos años de vida se pierden y cuántos se viven con discapacidad. Y este es un estimado de lo que puede estar pasando en el año hasta el año 2022. Hasta el año 2022, fíjese, deberíamos tener 23.702 pacientes que deben estar recibiendo terapia de diálisis. ¿Cuánto tenemos? 20.637. ¿Cuánto nos falta? 3.065. Esta es la brecha. Hay un 13%, ¿no?, de los pacientes que no están recibiendo atención. Son 3.065 pacientes. Y fíjese, el e-salud tiene un exceso de 50% de pacientes, de más de lo que deberían tener. Y fíjense, el Seguro Integral de Salud tiene un 50% menos. La pregunta es, ¿por qué tiene este exceso de 50%? Fíjese, e-salud y el SIS tiene un déficit de 50%. Entonces, acá estamos estimando de que e-salud está cubriendo esta demanda de esta brecha del Seguro Integral de Salud. Por eso se convierte en 13%, ¿no? En 13%. Esto, o sea, de hecho, el SIS ha progresado, se ha avanzado bastante. Le falta cubrir esta brecha, ¿no? Felizmente, acá es salud, este exceso debe estar cubriendo esta brecha. Bueno, en el seguros privados hay una brecha de 37%, en las Fuerzas Armadas casi nada, ¿no? Casi todas las Fuerzas Armadas están recibiendo su tratamiento. Entonces, para el año 2022, esta cantidad de pacientes, fíjense, es lo que nuestro sistema de salud no lo está viendo, por lo menos el Ministerio de Salud. Creo que Jessica sí lo está viendo, lo hace visible en e-salud. Nosotros solamente estamos viendo estos pacientes que están en diálisis, no lo estamos viendo acá. Pero fíjense, acá son millones. Esto de acá, muchos de estos pacientes no van a llegar acá. Entonces, hay necesidad de atender a estos pacientes, ¿no? Acá viene, pues, las intervenciones para retrasar la población, para la prevención, ¿no? Ese es el trabajo que ya nos corresponde hacer actualmente, ¿no? Esto era en el año 2015. Las zonas verdes eran las regiones poco vulnerables. Los rojos eran de alta vulnerabilidad. Acá no había no había forma de atender a un paciente con una enfermedad renal crónica. ¿Qué ha pasado ahora? Hemodiálisis, fíjense. Estas son las regiones Amazonas, Pasco y Huancavelica, donde no hay servicio de hemodiálisis. Y fíjese, coincide exactamente donde no hay nefrólogos, ¿no? En todo el resto, sí, ya tiene servicio de hemodiálisis. Acá está la cantidad de pacientes. Estamos hablando del FISAL. Acá no estamos incorporando pacientes del Seguro Social. Fíjese lo que ha avanzado el FISAL en la cobertura a nivel nacional. Falta esta brecha, falta un poquito. Esto es en diálisis peritoneal. Los verdes son donde hay diálisis peritoneal. En lo rojo, aún no. ¿No? Aún no. Esto es lo que pasaba en el año 2021. Había 4 regiones donde no había hemodiálisis. Y ahora ha cambiado, ¿no es cierto? Es así, ha cambiado. Estas son las zonas donde había diálisis peritoneal y acá donde no hay atención de emergencia. En estas regiones no hay atención de emergencia. Son las atenciones de emergencia para pacientes renales. Recuerden ustedes que un paciente con insuficiencia renal crónica terminal para diálisis tiene que ir a una emergencia donde le tenga que dar servicio. Entonces, ¿qué ha pasado el año 2022? Esto ha cambiado. La diálisis peritoneal no ha cambiado casi nada y las atenciones de emergencia tampoco han cambiado casi nada. Están muy igual. Y esto es lo que pasa con trasplante. Estas son las regiones donde e-salud trasplanta. El núcleo de trasplante fuerte está en la Almenara, en Revaldeate y en Sabogal. Y
Esto es en el Ministerio de Salud. Fíjese, el Hospital Cayetano Heredia está inactivo. 4 o 5 años inactivo. No hay trasplante. Solamente se trasplanta en San Borja. En San Borja, 4 o 5 trasplantes al año. Entonces, acá estamos viendo, pues, nuevamente seguimos siendo testigos desde hace muchos años este tema de inequidad. Si nosotros sabemos perfectamente, lo entendemos perfectamente, que el trasplante es el gol estándar, ¿no? Es la terapia más costo efectiva para reemplazar al riñón. ¿Por qué razón hasta ahora estamos tan mal? Esto en 2020 era, estas regiones tenían esta cantidad de pacientes que no tenían acceso a diálisis. Para el 2022 se ha reducido, fíjese, se ha reducido. ¿Qué significa? Que poquito a poquito estamos reduciendo las brechas. Estas son las brechas, fíjense. 2015, la cantidad de pacientes que no tenían acceso a diálisis. 2020 se incrementó más, obviamente por la pandemia. 2021 se redujo un poco. ¿Y qué pasó para el 2022? Está cada vez menos. O sea, estamos reduciendo la brecha. Creo que el FISAL está haciendo un esfuerzo muy grande en reducir estas brechas. Ojalá que esto ya desaparezca. Este exceso de arriba, de acá, es el exceso en salud. Esta es la brecha del FISAL, del Ministerio de Salud. Ojalá que esto ya pronto, para el próximo año, se reduzca mucho más, ¿no? Y acá podemos tener el resumen de la cantidad de pacientes desde el año 2014 al 2022. Fíjese, el 2014 teníamos 12.000 pacientes, ahora tenemos 20.000 pacientes. La prevalencia ya estamos en 618 por millón, pero todavía estamos lejos de 900 por millón, que es la tasa de prevalencia óptima que sugiere la OPS. Estamos todavía lejos. Y en hemodiálisis crónica hay 18.656 pacientes, ¿no? Y la prevalencia es 550 por millón. En diálisis peritoneal crónica se aumentado un poquito, fíjese, 1.800, acá 51, ahora 1.923. Estamos pasando de 51, fíjese, 56, ahora estamos en 58. Está mejorando un poquito, está mejorando. Pero lo que vemos acá abajo sí es muy preocupante. Acá se hizo 133 trasplantes, 1839, 2020 23 trasplantes, 21 39, el 22 58. Hemos subido un poquitito. Pero fíjese, estamos en 1.7 por millón de población en trasplante renal, siendo la terapia más costo efectiva. O sea, si trasplantamos, siquiera, vamos a decir, se dice que del 100% de pacientes que están en terapia de diálisis crónica, el 40% es trasplantado. Si tenemos 20.000 pacientes, fíjense, deberíamos tener 8.000 pacientes para trasplantarlo. ¿Por qué trasplantamos a 58? ¿Qué está pasando todos estos años? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa con el tema de gestión sanitaria? ¿Qué pasa con nuestro sistema sanitario? ¿Por qué hay tanta resistencia para este tema de trasplante? Que no sucede en otros países. Estos son las IPRES, los servicios de diálisis peritoneal, IPRES públicas. Fíjese que tienen diálisis peritoneal en todo el Perú, ¿no? Está Lima Metropolitana, Callao, San Martín, La Bahía, Cusco, Junín, Cajamarca, Puno y Arequipa. Y esta sí, acá no hay diálisis peritoneal. Y acá tenemos las IPRES públicas y privadas para hemodiálisis crónica. Fíjense la cantidad de pacientes del FISAL, 6.793. Fíjense, Lima Metropolitana tiene 2.899 pacientes. Lambayeque, 621 pacientes. Piura, 483 pacientes. La Libertad, 413. El Sólido Norte. Fíjense la cantidad de pacientes. Y la cantidad de IPES públicas, que son poquitos, la mayor cantidad son IPES privadas. Hay 77 IPES privadas y 16 IPES públicas. ¿Mm? Y nuevamente sigue siendo
más del 50% de los casos de enfermedad crónica en Perú sigue siendo la causa más importante, son hipertensión y diabetes. No hay duda de eso hasta ahora, ¿no? Y este es otro tema muy grave realmente. Esta es una tesis, es una publicación que hizo la autora Yanisa Venegas de Guayza. Lo que nos está mostrando realmente es muy preocupante. Fíjense, ¿cuántos pacientes inician hemodiálisis con catéter temporal? Casi todos. ¿Cuánto con fístula? 2%, 3%. ¿Cuánto tiempo permanecen los catéteres temporales? 81 días, 70 días, 66 días, 60 días, 58 días. ¿Cuánto tiempo se espera para una fístula? 175 días, 166 días. Problema. ¿Cuántos pacientes tienen fístula al año? No llegamos ni al 10%, a 13 y 15%. ¿Cuántos pacientes llegan con su catéter permanente? Bueno, en el último año, 23%. ¿Qué pasa? Este es un grave problema. Y eso lo vivimos todos los días en los hospitales públicos. Esos famosos renalitos, esos pacientes que llegan a la emergencia toda hora, los renalitos. Cuando llegan a la emergencia no hay camas. Si usted se quiere quedar, ahí tiene un sillón porque no hay camas. Y los pobres se quedan sentados 2 o 3 días. No hay camas. Segundo, paciente, la diálisis, vamos a ver cómo está, mañana pasado. Así están los renalitos en todas las emergencias, ¿no? Catéter temporal, ¿no? Entonces, ya debemos de humanizar el manejo de nuestros pacientes. Es importante ya humanizarlo, es tratarlo adecuadamente cuando llega la emergencia. Que llegue a la emergencia, atenderlo, recibirlo, ponerlo en la camilla de su cama, poner su catéter y dializarlo. Y cuando llega complicado, con catéteres infectados, llega con un catéter que tiene 4, 5, 6 meses, con fiebre. Fíjese, eso es el pan de cada día. Y ahora tenemos epidemias tenemos. Así, brotes tenemos de infección por catéteres, brotes de centros de hemodiálisis que llegan a los hospitales públicos. A pesar que estos centros de hemodiálisis se les paga, o sea, no se les paga mal, se les paga una tarifa adecuada con esa tarifa es suficiente para hacer una atención de calidad a los pacientes. Entonces, fíjense, ¿cuánto gasta el Estado? ¿Cuánto invierte el Estado? ¿Cuánto invierte el FISAL? Fíjense, del año 2015, transferencias hiperprivadas, hiperpúblicas. 2015, 3 millones. El 2016, 96 millones de soles. 2017, 158 millones de soles. 2018, 200 millones de soles. 2019, 196 millones de soles. 2020, 206, 213. Fíjese, son millones que transfiere para poder financiar la hemodiálisis de la mayor cantidad de los pacientes, la diálisis peritoneal y extraplano. Y estos son los que se transfieren a las IPES públicas, significa que estos son hospitales. Entonces, acá está el total. Fíjese, 251, 257. Es un montón de dinero. Este es el presupuesto en salud del Ministerio de Salud. ¿Qué porcentaje de este dinero se va para tratar, para hemodiálisis? Fíjese, hemodiálisis, la mayor parte, diálisis peritoneal un poquitito, tratante y chiquitito. Casi, fíjense, 3.38% de ese presupuesto. Y en salud es 6%. Por eso es un problema de salud pública. Yo percibo al Estado peruano, yo percibo a la sociedad que estamos con la posición del avestruz. Escondemos la cabeza y no queremos ver la realidad. ¿No?
Y fíjense acá, en salud, el 2020, 403 millones. Y el FISAL, 208 millones. Total, 611 millones de presupuesto que va destinado a manejar a los pacientes. Ojo, hemodiálisis y diálisis peritoneal. Para un poquitito de trasplante. O sea, ¿cómo estamos manejando el problema en el Perú? La verdad, con un proceso terriblemente poco costo efectivo. ¿Por qué? Porque seguimos invirtiendo el dinero en hemodiálisis y diálisis peritoneal. Fíjense, no sé cuánto se en el trasplante, pero no trasplantamos. O sea, este financiamiento debería ir para reforzar el trasplante. Deberíamos, ¿hasta cuándo nos vamos a llegar a 20.000 pacientes, 25.000, a 30.000 pacientes? Pero vamos a llegar ¿a cuánto? ¿A 1.200, 1.500 pacientes trasplantados o trasplantados? O sea, al final no estamos cubriendo esa brecha. El trasplante es fundamental. Ahora, se dirá, si se dializa un paciente, ¿se gana algo? Si se hace hemodiálisis, ¿se gana algo? Si se trasplanta, ¿qué se gana? Fíjese, la sobrevida de los pacientes que entran a hemodiálisis, por ejemplo, los niños, ha mejorado dramáticamente. La probabilidad de permanecer vivo a los 20 años de tratamiento es más de un 80%. Y 90% si se trasplanta. Fíjense ustedes acá. ¿Cuál es la sobrevida de un paciente trasplantado menor de 60 años? Tremendo. De un trasplantado mayor de 60 años. Fíjense, estas son las sobrevidas de los pacientes trasplantados. Acá está lo que está en diálisis. Menos de 60 años y mayor de 60 años. Fíjense. Fíjense el trasplante. La sobrevida. ¿No? Y todo nuestro dinero se va acá. Toda la inversión del ministerio se va acá. ¿Y qué está pasando acá? También tiene dinero. También hay dinero. ¿Pero por qué? ¿Qué está pasando? Fíjense la sobrevida de una corte de pacientes de 20 años. A los 10 años, 50%, y a los 20 años hay un 20% de sobrevida. O sea, estos pacientes son resistentes. Eso está pasando con la terapia de hemodiálisis y diálisis peritoneal aquí en el Perú. La sobrevida cada vez es más prolongada. Por lo tanto, cada vez tenemos más pacientes, los prevalentes, o sea, los que están en diálisis y los nuevos. Pero no hay desagüe. No hay desagüe. El desagüe sería el trasplante. ¿No? En España, de 60.000 pacientes, 40.000 están trasplantados. Y acá en Perú no llegamos ni a 1.500. Tenemos 20.000, 1.500 están en trasplante, han sido trasplantados. La calidad de vida es mejor con la diálisis peritoneal que hemodiálisis. Pero ojo, pero la calidad de vida es mejor en trasplantados que en pacientes en hemodiálisis. ¿No? Ojo, un paciente que recibe terapia reemplazacional también se puede reincorporar a la actividad laboral. O sea, ese paciente no es un paciente terminal desahuciado. Muchos de estos pacientes pueden seguir trabajando intelectualmente, trabajando, manteniendo a su familia. Entonces, eso también permite las terapias de reemplazo renal, sobre todo el trasplante. En el Ministerio de Salud, por lo menos se ha dado un avance. Se ha dado esta resolución ministerial 862 del 2022, el 28 de octubre. El Plan de Atención Integral de Enfermedad Renal Crónica, con un presupuesto de 93 millones. Este plan de atención integral está concebida para atender a los pacientes desde la atención primaria hasta la atención terciaria en terapia de diálisis. Todo esto es toda una estrategia, toda una estrategia donde tenemos que trabajar mucho. Tenemos que trabajar mucho este plan de atención integral. Porque reemplaza un poco a lo que siempre hemos aspirado como sociedad peruana de nefrología, a un plan de salud renal. En conclusión, hay que resaltar la importancia de la atención primaria y su rol en la prevención primaria de la enfermedad renal. Importantísimo la atención primaria en la parte preventiva.
la prevalencia de la enfermedad crónica en su fase predial es muy alta. Es muy alta. Ahí necesitamos también intervenir. Aún persiste una brecha importante de pacientes con RCT que probablemente necesiten terapia de reemplazo renal, que no tendrían acceso a atención especializada, a hemodiálisis, diálisis peritoneal crónica y trasplante renal. Hay muy bajas tasas de trasplante renal en Perú. Eso hay que reconocerlo, hay que ser honesto y sincero en reconocer ese problema. También reconocer que la enfermedad crónica es una enfermedad de altísimo costo para el sistema sanitario. Los resultados de un buen programa de salud renal tienen grandes impactos en la calidad de vida de los pacientes, en su rehabilitación a la actividad productiva del país. Y finalmente, como nefrólogos en este Día Mundial del Riñón, hagamos una campaña para humanizar el tratamiento y manejo de nuestros pacientes en terapia de reemplazo renal en todo el Perú. Y ya no sean esos famosos renalitos. Ahora digamos, son personas enfermas de riñón que nos están buscando, a quien debemos darle lo mejor de nuestro trabajo nefrológico. Muchas gracias, Jessica. Gracias, doctor Loza. Bueno, mientras esperamos que lleguen las preguntas, yo quería hacerle algunas. Aunque el número de nefrólogos por millón de habitantes en Perú ha mejorado, sí, seguimos viendo que está totalmente concentrado en Lima. Claro, están mal distribuidos, están mal distribuidos. ¿Qué estrategias podríamos plantear para mejorar esto? Hay 3 zonas del país donde ni siquiera hay nefrólogo. Hay fíjense, eso depende mucho, esa política depende mucho del ministerio, ¿no? Por ejemplo, hay zonas donde hay falta de nefrólogos, hay pacientes y falta de nefrólogos. ¿No es cierto? Entonces, y en Lima ya tenemos exceso de nefrólogos, ¿no? Ojalá que de acá a unos años los nefrólogos no tengamos que taxear, ¿no? ¿Por qué? Porque las universidades están sacando 40 nefrólogos por año. Yo tengo los datos. Están egresando 40 nefrólogos por año. ¿Sí? Entonces, si nosotros vemos la demanda de pacientes, pues obviamente si nosotros mejoramos vamos a decir, el número esperado, estimado, todavía pueda que ahí todavía tengamos un poquito de déficit, pero ahorita con la cantidad observada ya tenemos ya exceso de nefrólogos. Pero ¿qué es lo que pasa? Está mal distribuido. Hay regiones donde no hay nefrólogos. Entonces, ¿cómo hacer para que se vayan allá? Yo creo que pues hay que pagarles el doble, ¿no? El triple. Yo creo que eso mueve el mercado. Y fíjense, en el plan de atención integral que tiene ese presupuesto, está ya establecido, está claramente establecido, que al nefrólogo que trasplanta, o sea, al recurso humano que se va a dedicar a trasplante, ya tienen presupuesto. Le van a dar, o sea, van a ganar el doble, el triple, seguramente, no sé, por cada trasplante. Hasta ahora, o sea, el Ministerio de Salud tenía problemas en poder dar esa bonificación a los que participaban en trasplante. Había problemas, creo que problemas legales. Pero ahora sí, a través de este plan, creo que va a haber más estímulo para poder trabajar en trasplante. Ojalá que eso cambie el tema del trasplante. Jessica. Muy bien, doctor. Otra pregunta que quería hacerle era, si ya sabemos lo catastrófico de la situación, sabemos el alto costo que demanda, 6% para salud y casi 4% para MINSA, la alta mortalidad que se incrementa conforme avanzan los estadios, el hecho de que tenemos más riesgo por la edad, por las enfermedades de origen, etc. Porque, bueno, es un gran avance que por fin tengamos una norma en la cual se plantea que el Ministerio de Salud va a hacer un plan nacional de salud renal. Pero ¿por qué nos hemos tardado tanto?
¿qué es lo que ha faltado? Los nefrólogos no hemos sido lo suficientemente enfáticos, no hemos visto el problema está, creo, bastante obvio. Claro, mire, yo me acuerdo, yo tengo ya casi 30 años de nefrólogo. Yo le escuchaba este problema del salud renal, o sea, la propuesta de salud renal, creo que del doctor Piazza, ¿no? Del doctor Piazza, el doctor Ciesa hablaba mucho de este problema, el doctor Cito, el doctor Torres, por ejemplo. Ellos, o sea, decían, tiene que haber un problema de salud renal, pero porque obviamente este problema lo tenemos años. Hemos dado un paso hemos dado un paso, por ejemplo, estratégico al momento de financiamiento. O sea, cuando se abrió la caja, fíjate la cantidad de pacientes que empezaron a entrar. O sea, una vez que dijo, todo se financia, ¿qué pasó? Hasta ahora los servicios están colapsados. ¿Por qué? Porque hay financiamiento. Pero todavía no cubrimos la brecha. Pero, o sea, ¿qué estamos haciendo? Alguien me preguntaba, ¿estamos nosotros mirando el tema de abajo, ¿no? O sea, de los pacientes renales terminales? ¿Por qué no vemos desde arriba? En realidad, es como la punta del iceberg. Estamos viendo la punta del iceberg. Todavía no hemos visto lo de abajo. Eso es lo que ustedes en salud, por lo menos, han hecho bastante trabajo, ¿no? Que eso es, creo que esa es la única estrategia de poder paliar un poco la demanda, ¿no? O sea, en estos momentos la demanda pues está colapsando el sistema. Por eso yo les hago este comentario que hay que humanizar la atención de nuestros pacientes. La verdad es que los renalitos, ese famoso renalito, debería desaparecer en nuestro lenguaje. Bueno, doctor, tengo aquí algunas preguntas ya. Una de ellas es, ¿el MINSA podría a través del FISAL hacer convenios con los hospitales trasplantadores de salud? Yo creo que sí, ¿no? Todo lo que vaya por trasplante no hay ningún problema, ¿no? No habría ningún problema. Y lo otro es, o sea, la idea es pues un poco gestión. O sea, ¿qué cosa es gestión? Gestión para el trasplante. Porque otros países van muy bien con trasplante. En Argentina trasplantan al 30-40% de sus pacientes. ¿Sí? Y nosotros, ¿por qué a tan poquito? O sea, ¿qué está pasando? El seguro social, has visto Jessica, el año pasado ha hecho 51 trasplantes y 7 trasplantes ha hecho San Borja, ¿no? Y antes Salud se hacía 130, 180 trasplantes al año, ha bajado, bueno, se ha en reducido. parte post pandemia, ¿no? Claro, o sea, puede que la pandemia no sé cuánto tiempo nos dure, ¿no? Pero no, pero fíjense, cada vez tenemos más pacientes. No es ahí. ¿Alguna otra estrategia para mejorar el número de trasplantados? Fíjense, yo creo que siempre he pensado es que todos los peruanos tenemos que saber que si un día nos toca a nosotros, sepamos que alguien nos va a donar. O sea, si todos los peruanos sabemos que si nos enfermamos vamos a tener acceso a trasplante y nos van a donar, eso sería fabuloso. Pero en estos momentos, ¿cuántos pacientes están en diálisis? Son 20.000 pacientes que están en diálisis, que no llegan a trasplantarse. Yo tengo un familiar, por ejemplo, si yo tuviera 4 o 5 familias que están en diálisis y no se trasplantan hasta ahora y me dicen, dona tu riñón, yo no sé si lo voy a donar. ¿Por qué? Porque sé que el día que me enfermo, no tengo posibilidad de que alguien me done. Entonces, yo creo que debemos hacer que las personas, o sea, que todo el mundo sepa que tienen opción de trasplantarse algún día. O sea, nuestros pacientes, mira, son 20.000 pacientes, decirles a ellos que tienen que tener opción, tienen opción. Que su familia sepa que tienen oportunidades en cualquier región del Perú. ¿No? En cualquier región del Perú. Creo que es un tema de solidaridad. O sea, hay que cambiar el chip. O sea, Jessica,
algo está fallando en el trasplante. ¿No? Tengo una pregunta del doctor Pablo Ángeles. Pregunta, ¿qué tan factible sería implementar o replicar el programa de la red Rebagliati o en general de salud en cuanto a lo que es prevención y prediálisis? Claro, creo que eso es un poco lo que el plan de atención integral de salud está contemplando, ¿no? Es replicar esas experiencias que está haciendo el Seguro Social, ¿no? Es un poco la idea, creo que si ustedes revisan el plan de atención integral de salud, está así, ¿no? Está en cada etapa, ¿no? ¿Qué se debe hacer, ¿no? Creo que el problema ahora de ese plan de atención integral de salud, primero, yo me enteré hace poco de que ese presupuesto no está aprobado para este año. ¿Por qué? Porque salió el 22 de octubre, después que ya se había enviado el presupuesto, creo que al Congreso. Que esto debería ser reprogramado para el próximo año. Pero en estos momentos se está haciendo gestión, ¿no? de una partida presupuestal seguramente extra para poder empezar este año con ese plan. Entonces, ahí hay opción. Si ustedes revisan ese plan, hay opción, ¿no? Hay una serie de estrategias en la atención primaria y hay una serie de estrategias también de prevención que se puede hacer como están haciendo ustedes en el Seguro Social, ¿no? Ok, la doctora Chaut nos indica que la feliz noticia de que en Amazonas ya hay 2 nefrólogos en este momento en el Ministerio de Salud y que en Qué Huancavelica bueno. se va a inaugurar pronto la unidad de hemodiálisis. Perfecto. En Ayacucho, ¿hay alguien de Ayacucho? En Ayacucho está, bueno, de lo que es en salud sí hay nefrólogo, pero en MINSA sí asumo que también, no lo sabría. Bueno, de Amazonas es una buena noticia. Sí. No sé por qué Cerro de Pasco, que tiene tanta plata de canon, y Huancavelica, que tiene canon, no sé por qué no hay. Se han tardado. Doctor, hay una pregunta más del doctor Rodríguez. ¿Cree usted que las unidades de diálisis cumplen actualmente con las normas técnicas en los hospitales y le dan una adecuada calidad de diálisis a sus pacientes? Yo, con todo respeto, o sea, con todo respeto, ¿no? Lo que estamos en el Ministerio de Salud, creo que Rosana Chaute es testigo de que nosotros vemos de muy cerca las consecuencias del manejo de los pacientes en estos centros de diálisis. Lo estamos viendo. Y creo que ojalá pronto se apruebe la norma técnica del registro de diálisis. Creo que eso va a ser una herramienta que va a tener que ayudarnos mucho en temas de auditoría, supervisión y manejo, control de calidad de todo el proceso de suministro de diálisis crónica en todo el país, sea privado, sea público, privado, de salud. Porque necesitamos eso, necesitamos un proceso de supervisión y auditoría. ¿Por qué? Porque se les paga bien. Se les paga bien, se les paga el servicio. Fíjense la cantidad de dinero que el fiscal desembolsa. Eso se tiene que traducir en calidad de servicio, ¿no? Yo le decía, tenemos brotes pues, de infecciones de catéteres, de infecciones de fístulas, bacterias en estos centros de diálisis. ¿Qué está fallando? Ellos están trabajando al margen vamos a decir, de lo que es una buena supervisión, una buena auditoría. Creo que no sé si eso es salud, creo que son muy rígidos, ¿no? Y son muy rígidos, eso es bueno. Por eso yo decía, ¿no? Tenemos que humanizar el manejo de nuestros pacientes renales. Tenemos que humanizar. Yo creo que no estamos manejando bien a estos pacientes en la parte humana. Yo creo que eso está faltando.
Una pregunta más, doctor. Post pandemia, la tasa de donaciones cadavéricas se ha reducido marcadamente. Los trasplantes renales en los últimos años en salud han sido básicamente de donantes vivos. ¿Qué propondría, qué estrategias propondría para mejorar la procura de órganos? Sí, pues yo creo que es parte de una estrategia, ¿no? De una estrategia sanitaria. De eso le corresponde a la División de Trasplantes del Ministerio de Salud. Esa es gestión del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud, en la División de General de Trasplantes, lo dice, oye, no trasplantan en el Cayetano porque no harían mala gestión. No trasplantan en tal hospital porque no hacen gestión. Yo no sé si el tema de gestión le compete a las unidades que quieren trasplantar o le compete al Ministerio de Salud, que regula, que norma, y también tiene que hacer gestión. Entonces, fíjense, ¿qué cosa muchos de ustedes, fíjense, en estos momentos, yo sé que todos los nefrólogos jóvenes que en estos momentos están saliendo al mercado, todos han recibido capacitación de trasplante. Todos han rotado por unidades de trasplantes. Todos están en capacidad de hacer trasplantes. Entonces, ¿por qué puede ir, por ejemplo, Cayetano Heredia? ¿Por qué no es acreditado hasta ahora? Porque son 2, 3, 4 años que Cayetano Heredia está parado. ¿Quién está fallando? ¿El director o está fallando el ministerio? ¿No? ¿Quién está fallando? ¿No? Pues, 4 años parado. Ese es uno. Segundo, de donantes vivos, bueno, es una opción, pero eso no va a mejorar la tasa de trasplantes. Si nosotros soñamos en donantes vivos, eso no va a mejorar. La opción, o sea, la mejora de esta tasa de trasplantes en el Perú tiene que ir por, ¿cómo se llama? Donante por parada cardíaca y donante cadavérico por muerte cerebral, ¿no es cierto? Por esta. Donante vivo, yo lo veo bien, así, eso no va a mejorar eso, ¿no? La mayor cantidad de los trasplantes están por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que en el Perú todos los nefrólogos jóvenes saben, tienen concepto de trasplante. ¿Qué hay que hacer? Es darle un lugar, darle un sitio, un espacio en las regiones más importantes del país para que puedan hacer un centro de trasplante, porque puedan organizar y gestionar un programa de trasplante. Pero supongo que también tiene que ver con crear estrategias para mejorar la donación, o sea, para sensibilizar a la gente para que done, ¿no? Porque yo puedo tener un adecuado equipo de trasplante, un centro trasplantador, pero si no tengo donantes, no tengo trasplante. Claro, pero mira, Jessica, 40 años un programa de trasplante en Perú, ¿por qué no mejora la donación? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando, no? Pero que sí funciona en otros lugares, ¿no? Claro. Doctor, la doctora Rosana Chaut ha levantado la mano, quiere hacer una pregunta, me parece. Sí, Rosana. Rosana. ¿Qué tal, Jessica? En realidad ya la había bajado. Era solamente para, bueno, gracias al doctor Loza, muy interesante la presentación, de hecho, y sí, pues parece que hay una luz al fin del túnel y podemos ser un poquito optimistas. No, lo que quería mencionar es que en Ayacucho sí, porque eso quedó en el aire, en Ayacucho sí, el hospital de Minsa sí tiene una unidad de hemodiálisis y tiene 2 nefrólogos. Y además, bueno, Fisal tiene contratada una clínica privada, ¿no? O sea, ahí sí, el hospital tiene una unidad donde se atienden algunos crónicos y lógicamente también los debutantes y las fallas agudas, ¿no? Eso era nada más lo que quería mencionar. Ok, gracias, Rosanita. Rosanita, ¿y cómo estamos en Puno? ¿Qué tantos problemas hay allá? En Puno, en el hospital Manuel Núñez Butrón, que está en Puno mismo, hay una unidad de diálisis peritoneal. Ellos en ese momento manejan hemodiálisis de emergencia a través de un servicio contratado por ellos mismos. Y en la ciudad de Juliaca
que es la otra ciudad importante, existe una unidad privada que está contratada también para pacientes CIS. O sea, Okay. sí, Ahí en Puno hay como 150 pacientes, ¿no? sí, es un número importante, sí. Sí. Después, cuando ya esté operativo el hospital de Huancavelica y esté operativa la unidad de hemodiálisis, el único departamento que va a quedar pendiente es Pasco. Pasco sigue siendo nuestro gran problema, ¿no? Ese es el reto con Pasco. Tiene muchas condiciones adversas, ¿no? La altura, el clima, en fin, mucha gente, poca gente quiere trabajar ahí, ¿no? Pocos profesionales quieren vivir ahí. Y es ahí, creo, donde radica la dificultad que vamos a afrontar para poder disponer de oferta de diálisis para los asegurados. Pero bueno, ya veremos cómo resolverlo. Por lo pronto, la idea de hacer diálisis peritoneal es la inmediata, no es la primera opción. En cuanto se disponga de personal capacitado, no especialistas, pero por lo menos capacitado. Claro, pero las brechas se van acortando, o sea, año por Sí, año. sin duda, sí, es Pero es verdad. lento, ¿no? Poco Lento, a muy poco, lento, pero sí, poco a poco. no al ritmo que quisiéramos, pero sí se está dando. Gracias, Rosana. También ha levantado la mano la doctora Berríos. Doctora Berríos, Buenas noches, doctor ¿cómo está? Loza. ¿Cómo está, doctora? Sí, yo no me dedico hace mucho tiempo a la parte de diálisis, pero usted ha hecho varios comentarios en relación a trasplante y a la donación. Entonces, ¿me escuchan? Sí, Sí, ¿Sí? sí, doctora. perfecto. Ya. Entonces, para aclarar los dos puntos, ¿no? La actividad trasplantadora no tiene nada que hacer con la actividad de procura. Son dos actividades separadas y así tienen que ser. Hay unidades de trasplantes, hay trasplantadores. Lo que está fallando en nuestro programa de trasplante, que el programa engloba todo, y estoy hablando a nivel de ministerio porque él es el ente rector, es la parte de la procura. No primero, las unidades de coordinación son centrales. Y eso no sucede, eso no sucede en los países exitosos de trasplante como de España. Las unidades de procura son intrahospitalarias y los procuradores o coordinadores tienen que ser gente del hospital, de la UCI o de emergencia. El éxito de España es formar coordinadores de trasplante, coordinadores para la donación. Ellos están preparados en comunicación de malas noticias, están preparados en el mantenimiento del donante, están preparados en una serie de cosas. Hasta el manejo, el trato con los medios de comunicación. Entonces, ese es el éxito de ellos, ¿no? La donación. Y donde ha ido el doctor Matesanz a asesorar, ha sido en Toscana y ha sido en Serbia, creo, ellos han llegado a casi las cifras de España, solo mejorando, profesionalizando al coordinador de trasplante. El problema no son las unidades de trasplantes. Tenemos muchas deficiencias, por supuesto que hay deficiencias como en todos los hospitales, pero como le digo, el problema no son las unidades de trasplante. El problema es que no hay donantes. No es posible que en un hospital de 1.200 camas como el Revalietti recién hayamos hecho un trasplante cadavérico en lo que va del año. No me van a decir que no hay muertos en las unidades de cuidados intensivos. Y la capacidad generadora de órganos, cuando sacamos el índice en el año 2014, estábamos 80% de brecha, de no detección de donantes en el hospital, ¿no? ¿Por qué? Porque se había pasado de una coordinación intrahospitalaria en determinada época donde se hacía 80 trasplantes renales al año, ¿no? Y ahora nos bajamos a 40 y ahora post pandemia, el primer año de la post pandemia hemos hecho 12 y 90% vivo, ¿no? Entonces, ese es el principal problema. Y disculpen que les haya robado tanto tiempo. No, muy bien. Gracias, Doctora, doctora. usted que tiene varios años, la perspectiva sería para trasplante cadavérico por muerte cerebral
donante en parada cardíaca? ¿Usted cree que por ahí está para No, mejorar la... nosotros, el principal problema es la detección, doctor. Nosotros tenemos donantes jóvenes. El problema de que España ha avanzado con parada cardíaca, o sea, parada cardíaca, ese es todo un programa, nosotros nos complicaríamos la logística, no tendríamos dinero para llevar a cabo. No estoy hablando de que haga parada cardíaca durante el mantenimiento, estoy hablando de programa de parada cardíaca, que es otra cosa. Nosotros solucionando la detección con los coordinadores intrahospitalarios, tendríamos la suficiente cantidad de donantes. Ahora, otra cosa es trabajar a nivel de sociedad, de arriba eso viene de Minsa, ¿no? Con la ignorancia que hay a diferentes niveles, porque esa ignorancia no solamente del público, esa ignorancia, por ejemplo, de los fiscales, ¿no? Muchos fiscales se ha tenido, más en la antigüedad que ahora, pues, tenido problemas con la cuestión de la muerte cerebral, ¿no? Porque no entienden el término. Pero ahora eso se ha mejorado. Lo que no se ha mejorado en ningún momento es la detección. O sea, identificar dónde está el donante y trabajar ahí identificado. Tiene que estar el intensivista o el emergenciólogo en contacto con la familia. Ellos tienen que dar el primer paso. Ese es el otro problema. No todos los profesionales están motivados, apoyan trasplantes. ¿Ah? Sí, pues. Dentro de las UCIs, ¿ah? Dentro de las UCIs hay gente que es reacia al trasplante o a la donación. Muy bien, muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Importante. Bueno, doctor, parece que no hay más preguntas, pero yo sí quería hacer un comentario. Creo que hemos llegado a este punto que nos ha mostrado usted una realidad bastante compleja, porque hemos dejado que esta epidemia, que es la enfermedad renal, avance, y ahora pues estamos buscando soluciones para este gran número de pacientes que tenemos ya en terapia sustitutiva renal. Pero la solución para mí es, y creo que debería ser para todos, debería ser la identificación temprana de la enfermedad renal, o sea, la búsqueda mediante el tamizaje de enfermedad renal y el tratamiento en estadios tempranos. Tenemos que empezar a hacerlo, porque si no, vamos a seguir acumulándonos de pacientes en diálisis en las peores condiciones. Es cierto que ha aumentado la cobertura, es cierto de que hay muchos más pacientes que ya tienen acceso a diálisis, había mucha gente que antes moría sin llegar a diálisis, pero esto va a seguir aumentando y necesitamos tener estrategias para frenar la enfermedad antes. Esta es una enfermedad lenta, progresiva, horizontal, o sea, no podemos actuar en cada una de las etapas de la enfermedad. Y solo creo que nos falta decisión y de parte de nosotros como sociedad de nefrología, plantear una solución, tener una acción mucho más dinámica como para poder lograr que haya un plan nacional de salud renal efectivo, digamos. No sé qué le parece. Es perfecto. Creo que sí, de acuerdo. No vamos vamos a llegar a cubrir la brecha de pacientes, 25,000 pacientes, pero tenemos que trasplantarlo, pues. ¿No? Porque va a seguir eso, cada año está subiendo, ¿no? Está subiendo. Entonces, tal como ha dicho la doctora Carmen Ríos, tenemos que mirar dónde están los puntos críticos, pues, para mejorar el tema de trasplante, ¿no? Creo que yo lo veo eso como un tema de inequidad en el Perú. Hay un tema de inequidad, ¿no? Que las personas no tengan, o sea, la probabilidad de que un paciente con falla renal crónica en Perú se tenga que trasplantar es muy baja. Ese es el problema de inequidad, ¿no? Bueno, doctor, muy bien. Entonces, no tenemos más preguntas. Hemos llegado al final de la reunión. Le agradezco mucho en nombre de la sociedad la presentación,
y su disponibilidad siempre para estas conversaciones tan interesantes. Muchas gracias y nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Participado. Muchas gracias. Gracias, doctora Carmen Berríos, Rosanita, muchas gracias. Gracias, Jessica, Martín y todos que están escuchando en todo el Perú. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Gracias.